Muy buenos días. Hoy es 1 de julio de 2020. Justo hoy se cumplen 2 años del triunfo histórico de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Y pues tenemos una fecha muy señalada, pues seguramente nos inducirá a un balance, una revisión pues de lo que ha sido este gobierno durante estos 2 años. Y bueno, pues un poco en ese sentido, nosotros tenemos información, no la tenemos actualizada la información de cómo va, pero recordemos pues que en la mesa grillera anterior presentamos los resultados y el presidente tenía una aprobación de 56% de manera global y empezaba a recuperarse en el contexto nacional. El documento que no alcanzamos a presentar la vez pasada es el que quiero mostrarles hoy. Y es un documento muy relevante porque es lo que nosotros llamamos la carta de navegación política del presidente. Hemos dicho muchas veces que más que el valor que tiene el presidente en aprobación, es relevante la composición de fuerzas. Siempre es importante saber cuál es la composición de fuerzas, porque los sectores sociales son diferentes en número, pero también en características, en capacidad de persuasión, en influencia, etcétera. Y entonces, pues, yo quiero mostrarles, estamos ya en eso, sí, ¿verdad? Vamos a mostrar la carta de navegación. La carta es un documento que resume toda la historia de un proceso, es un portento de concreción, ¿sí? de síntesis. Ustedes pueden ver en una carta de navegación cómo se va moviendo la fuerza electoral de un candidato o de un gobernante, la fuerza en cuanto a su aceptación, su popularidad, en este caso, que es lo que estamos viendo, a lo largo, pues, de todo el proceso de medición. Y entonces, lo que tenemos es justamente esto que tenemos aquí. Si me pusiera a explicar cada renglón, cada línea, podría tardarme, pues, mucho tiempo en explicar esto. Por eso lo único que voy a hacer es concentrarme en dos situaciones extremas que nos dan mucha idea de qué es lo que está pasando con el presidente López Obrador. No sé si esta gráfica se pudiera ver un poquito más amplificada de manera... muy bien. ¿Se puede un poquito más todavía? Me interesa la parte de la izquierda, ¿sí? La parte derecha la puedo perfectamente solventar. Exactamente. Si se puede un poquito más, perfecto, pero ya está bastante bien así. A ver. Sí se puede un poquito más, ¿verdad? Bueno, miren, déjenme platicarles, pues, que una carta de navegación política lo que hace es dividir a la población que nos interesa, en este caso la población es todo el país, de diferentes maneras, ¿sí? Sí se puede hacer más grande, ¿verdad? Está intentando hacerlo. Okay, muy bien, sí. Eso, ahora nada más la corremos un poquito. Perfecto, yo creo que ahí ya nos quedamos, para no le movamos más. Bueno, miren, lo que nosotros tenemos son estratos y entonces dividimos al país de diferentes maneras, pero en algunos casos, como en el caso de los estados, pues hay muchos estados muy pequeñitos y esos no los alcanzamos a poder distinguir a la hora de analizar las cosas porque el tamaño de muestra es muy pequeñito. Pero sí podemos asomarnos a lo que ocurre en los tres grandes estados, que es la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Veracruz. Eso sí los podemos ver. En el caso del sexo, pues no hay ninguna bronca, hombres y mujeres están perfectamente divididos. Luego la zona rural o zona urbana en el país también. Agrupando estados, podemos dividir el país en zonas, en la zona noroeste, zona noreste, occidente, centro y sureste.
Por edades o por generación, bueno, pues también se puede dividir. Luego por grado de estudios, etcétera. Bueno, déjenme decirles que aquí podemos nosotros estar viendo cada evolución y juzgar y calificar, por ejemplo, toda la actividad política que se está realizando. Vamos a decir, por ejemplo, que el presidente o la presidencia contrata a un grupo de expertos para que él empiece a fortalecerse en algún sector. Vamos a decir, por ejemplo, que en la zona urbana él se quisiera fortalecer y se lanza una campaña para juzgar eso, ¿sí? Y entonces resulta que el último cuadrito es el resultado último y a él no le gustaba, por ejemplo, que andar en estos niveles de 58, quería estar un poco más y resulta que sale rojo. Entonces quiere decir que lo que hicieron fue contraproducente. Entonces se puede evaluar el trabajo de esa compañía. Pueden estar interesados en ver la evolución pues de cada sector y cómo funciona lo que están haciendo o cómo se impacta o cómo impacta en estos sectores pues la serie de acontecimientos que estamos viviendo. Pero yo quisiera centrar la atención en dos aspectos que son extremos, les decía. Miren, cuando nosotros tenemos un cuadrito en color rojo, significa que tenemos una debilidad, ¿sí? Una debilidad quiere decir que el valor que tenemos en ese sector es menor que el que se tiene de manera global. Los valores globales son los que están arriba, en esa línea, en esa franja magenta. O sea, durante estos meses que hemos trabajado nosotros, hemos tenido periodos. El primero es del 9 al 22 de octubre, luego de octubre a enero, ¿sí? Y el último es del 8 al 26 de junio. Conforme ha avanzado el tiempo, hemos sido más regulares en las mediciones, se hacen cada 6 días, ¿verdad? Y entonces, los valores que hemos tenido para el presidente son 62, 63, 56, etcétera, hasta el último que es de 56.8. Son los valores a nivel nacional. Pero los cuadritos nos están diciendo cuánto tienen en cada uno de esos sectores y el color nos indica si es rojo, que está por debajo del valor central, ¿sí? Y por debajo de las otras opciones de respuesta, como en este caso es la aprobación, entonces las otras opciones de respuesta son la desaprobación o el no sabe, ¿sí? O el no contestó. Entonces, cuando nosotros tenemos algo rojo, significa que estamos abajo del valor global, del valor nacional en este caso, y abajo también de todas las demás opciones de respuesta. Entonces, es una debilidad, ¿sí? Ahora, cuando se da que el último, el penúltimo, el antepenúltimo y el anterior, ¿sí? Son debilidades, entonces decimos que es una debilidad sólida. En este caso, si vemos la primera línea, tenemos una primera debilidad y es muy relevante porque es la Ciudad de México. Tenemos nosotros no 4, sino 5 valores consecutivos. O sea, este problema el presidente lo tiene. Si nos vamos un poquito hacia arriba para ver dónde empezaron este periodo, desde el 18 de febrero, sí, de este año, estamos hablando de 18 de febrero, marzo, abril, mayo, junio. Son ya 4 meses en el que el presidente no levanta cabeza en la Ciudad de México. Es una debilidad sólida. ¿Sí? Si nos vamos un poquito hacia abajo, vemos que en color azul que la zona sureste del país tiene sus últimos 4 cuadritos en color azul. Quiere decir, pues, que en esa zona sureste, él tiene una fortaleza sólida. Vean ustedes cómo en este lugar, en el sureste, las aprobaciones no andan en los 60 o en los 50 y tantos, andan en 70, ¿sí? Sí, el último es un poquito menos, pero en general anda arriba del 70%. Mientras que en la Ciudad de México andamos en 35, en 37, llegó a 41, pero este último fue 35. O sea, es el doble de aprobación la que tiene el presidente en la zona sureste, ¿sí? El doble de lo que tiene la Ciudad de México. Vamos a recorrer hacia abajo despacito la tabla para localizar más fortalezas sólidas. Mira, aquí está una más.
sí, si ustedes observan, hay 4 cuadritos consecutivos en azul y están con valores pues también muy altos de 82, 76, etcétera. Y son las personas que no tienen ningún grado de estudios. Ellos constituyen una segunda fortaleza sólida para el presidente. Si nos vamos un poquito más abajo, vemos que hay una debilidad sólida entre las personas que tienen licenciatura. Pero esta debilidad, miren, ya lleva 6, los últimos 6 son rojos, o sea, es una debilidad muy consistente, muy fuertemente solidificada. Y ahí andamos en valores de 46, 50 y tantos, 41 fue el último. Si nos vamos un poco más abajo, para buscar fortalezas y debilidades sólidas, vemos que hay otra debilidad sólida entre quienes son apartidistas. Esta es sumamente concentrada, ¿sí? Porque todos los cuadritos están en rojo. O sea, ahí el presidente no avanza nada entre los que son apartidistas. Sí, luego también entre los panistas, lo cual es bastante lógico. Pero quiero llamar la atención en algo muy importante. Observen ustedes los valores que tiene de aprobación el presidente entre los simpatizantes del PAN. Son valores de 35.9, de 33, de 37. O sea, esto es muy grave para el presidente. En la Ciudad de México, la ciudad que lo hizo crecer, ¿sí? Que lo llevó a donde está, porque fue donde su fama, su prestigio se empezó a gestar, ¿sí? La Ciudad de México hoy en día lo ve como lo ven los panistas. Es una situación muy, pero muy relevante. Más que el nivel medio, es la composición de fuerzas, insisto. Si vemos un poquito más abajo, vemos que tenemos otra fortaleza sólida entre los que simpatizan con Morena, lo cual es absolutamente lógico. Entre los de Morena, pues los valores son de 90, 93, 95, sí, es lógico. Y si nos vamos más abajo, pues no encontramos ya más debilidades ni fortalezas sólidas, pero sí hay una situación aquí arribita donde casi tenemos fortalezas sólidas, ¿sí? O sea, la gente que le interesa la política tiene 3 cuadritos azules y la gente que no le interesa la política tiene 3 cuadritos rojos. Sí, si en la siguiente medición se repite esto, pues se habrá solidificado. Por lo pronto, a estos sectores los llamamos como sectores que están en proceso de solidificación, ¿sí? O a punto de solidificarse. Lo interesante es que en el grupo a los que les interesa la política, pues están ahí, aparte, pues los que están muy a favor de López Obrador y también los que están en contra de López Obrador. En resumen, compañeros, ¿qué es lo que tenemos? Una situación, y ya podemos dejar la presentación, ¿sí? Lo que tenemos es una situación donde el presidente tiene una aprobación que sigue siendo buena de manera global, pero, como diría Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. O sea, la gente que está apoyando al presidente López Obrador es distinta, es diferente. Ha perdido sectores muy importantes dentro de la intelectualidad, dentro de la gente de ciencia y particularmente en la capital. Yo quisiera que recuerden cuándo fue la última vez que vieron en un evento público en la calle a López Obrador en la Ciudad de México. ¿Sí? O sea, es una ciudad que le es en este momento y desde febrero hostil. Es muy probable que mientras no se resuelva eso no lo veamos y muy probable también, sí, esa obsesión de salirse todas las semanas, sí, debe de ser difícil. El presidente no vive en Palacio Nacional. El presidente está encerrado en Palacio Nacional. Esa es una condición muy clara. Entonces, vean pues cómo se derivan muchas cosas y se explican muchas cosas, o por lo menos podemos hipotetizar muchas cosas cuando tenemos este tipo de elementos, ¿sí? No solamente la estimación global, ¿ok? Que por lo demás, déjenme decir que el día de hoy el Financiero publica una encuesta nacional telefónica, como deben de ser hoy en día las encuestas, ¿sí?
y el valor que ellos obtienen es prácticamente el mismo que nosotros tenemos. En cambio, hay una serie de encuestas, sí, que están generando mucha confusión y que, bueno, eventualmente van a generar pues muchos problemas a los que las crean y los tomen decisiones en base a ellas. Son encuestas que se están haciendo entre las personas que tienen internet o que tienen Facebook, que tienen ese tipo de cosas. Y ese sector es un sector que lo hemos visto muchas veces, no es favorable a López Obrador. López Obrador tiene como fortaleza a las personas que no tienen internet. Entonces hagan de cuenta que ustedes están tratando de saber cómo está la popularidad del presidente López Obrador y se van a un meeting, ¿sí?, del PAN, y ahí preguntan, pues claro que les va a salir un número como los que le salen a Mitofsky, ¿sí? O sea, eso no tiene sentido. Entonces, lo que tenemos, pues, yo creo de manera más confiable es lo que nosotros tenemos y lo que tiene el financiero hoy por hoy. Pero más importante que eso, cómo va evolucionando la situación del presidente López Obrador, desde mi perspectiva, es algo muy preocupante. Y bueno, esta es la información que teníamos. Hoy en día, pues, que tenemos una serie de situaciones que son interesantes. La liberación de toda la familia del Marro, sí, y la persecución del fiscal en Guanajuato que lo persiguió. Entonces tenemos ahora un elemento más, sí, la liberación del Chapito y ahora la liberación de la familia del Marro. Y entonces, pues, eso deja mucho que desear, ¿sí? Yo espero, pues, que en el futuro no tengamos alguna otra información que nos impacte, como en el caso de la liberación del Chapito, que el presidente haya reconocido que fue él quien dio la orden de que se liberara. Ahí tenemos un problema, ¿sí? Tenemos, pues, en el tema ese una situación. El tema de la pandemia, pues, nos dicen y nos dicen que ya se va a acabar, pero, pues, evidentemente la situación está muy grave. Ojalá que tengan razón en que ya vamos a descender, sería fabuloso, pero bueno, todavía estamos pues por verlo. Y en el tema económico, y eso me da mucho gusto que se esté conectando un doctor en economía en este momento. En el tema económico, bueno, pues la situación pues es aterradora, ¿sí? Ya estamos viendo las quiebras, ya estamos viendo muchas cosas que cuando las trasladamos al contexto humano son verdaderas tragedias, ¿sí? Entonces, pues, un poco en ese sentido, esta semana yo escribí un texto que titulé Son tiempos de morir, ¿sí? Y bueno, pues esto es lo que tenemos. 2 años de un gobierno, ¿sí?, que nos ubican no por cosas todas atribuibles a su condición de gobierno, pero que finalmente nos lleva a una situación de mucha complicación entre los mexicanos. Yo quisiera entonces, pues, como siempre, pues agradecer la presencia de todos ustedes, pedirles que se presenten brevemente, que nos digan qué cabo nos patrocina, de una vez que nos digan cuáles son sus quereres, para evitar, puede ser muy rudo, sí, por parte de algunos, porque aquí de repente la gente se pone muy agresiva. Tenemos la ventaja de que como estamos a distancia, pues, la violencia no puede pasar más allá de lo verbal, ¿sí? Pero bueno, Lomas, preséntate, por favor. Antonio Lomas Moreno, periodista, y un hombre asombrado por la realidad que está viviendo en México. Yo diría, es una realidad de película. Ahí la dejo. Muy bien, Raúl Monter. ¿Me escuchan ahí? Ahí te escuchamos. Ahí estamos. Buenos días, mi nombre es Raúl Monter, soy vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales, editorialista en 3 sitios de noticias por internet, observador de la política nacional y preocupado sobre todo por la situación tanto de la pandemia como económica que estamos viviendo. Gracias. Muy bien, Mónica. Mónica Borrego, actualmente a cargo del área de comunicación política en Saba Consultores. Ernesto. Sonido.
Habilita tu sonido, Ernesto. Buen día, Ernesto Cerda, del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos AC. Excelente. Fernando Ábrego. Déjenme quitar el micrófono. Sí. Les quiero quitar más que un minuto para presentarme completamente, si les parece, nomás. Porque Adelante. veo, pues aquí a Sócrates Rizo, un saludo. El señor Ernesto Cerda, Salvador, mira, porque a mí no me conoce nadie, pero a mi papá sí. El doctor Eloy Ábrego, que fue presidente del PRI. Bueno, los mayorcitos, a lo mejor, no, los más jóvenes no, ¿verdad? Nosotros los jóvenes no sabemos esa historia. Ya. Entonces, bueno, yo estoy aquí, bueno, anduve como candidato de Morena en 2015 y quiero hacer la aclaración porque ahorita Antonio Lomas dijo que era AMLover. Pues la verdad, sí, pero soy México, amor a México, más que todo. Esa es la realidad. Soy moreno, pero más bien soy México y luego AMLO y luego Morena. Entonces, aquí a sus órdenes, Fernando Ábrego, y saludos a todos, Salvador. Una duda, perdón la ignorancia. Veo a Mónica Borrego, veo a Paula Borrego, y hay un Daniel Borrego. ¿Ustedes qué son de él? Uno que habla mucho, en lo que me cae muy bien. Que anda movido en todos lados. Yo sé que eso de que te cae muy bien lo estás diciendo para que nos vayamos de lado. Es puro cuento. No, es que es muy bravo él. Sí, es primo de Mónica, sí. Es primo de Mónica. Ah, bueno. No, es sobrino de mi papá. Ah, ok, muy bien. Okay. Bueno, mucho Adelante, gusto, gracias por tenerme aquí. Adelante, Sócrates, un honor como siempre tenerte aquí en la mesa grillera. Pues simplemente, amigo de Salvador Borrego, exfuncionario público, economista y maestro, eso es todo. Y pues los felicito por este importante foro. Gracias, Sócrates. Erasmo Garza, ¿ya te podemos escuchar? Bueno, Erasmo no lo vemos, seguramente al rato aparecerá. Sí, Paula, es mi hijo. Creo que debemos iniciar con Raúl Montero y con Fernando Ábrego, porque ellos deben retirarse temprano. Bueno, muy bien, te escuchamos, Raúl. Gracias. Tengo unos datos que quisiera compartir con ustedes y que seguramente en los próximos días lo van a leer en un artículo que estoy por terminar. Pero mucho se ha hablado de la pandemia económica, de la cantidad de muertos que tenemos, de contagios, que la curva sigue en forma ascendente, que en algunas zonas del país tenemos ya problemas de cantidad de camas disponibles, en fin, que estamos viviendo realmente una crisis muy seria. El otro problema que también nos preocupa, evidentemente, es la cuestión económica, en la que yo creo y estoy convencido de que la crisis económica apenas la estamos empezando a vivir. Yo creo que lo más grave lo vamos a empezar a sentir en carne propia allá por el mes de septiembre, octubre y noviembre. Ese es mi cálculo. Vamos a ver qué dice mi amigo Sócrates. Por otro lado, lo que he encontrado, y eso fue lo que me impactó, es que de acuerdo a información de una serie de organizaciones de la sociedad ligadas a la cuestión educativa, están estimando que para el próximo ciclo escolar, aproximadamente, y es un dato mínimo, no todavía perfectamente confirmado, alrededor de 800,000 niños van a dejar de asistir a las escuelas porque tienen que ponerse a trabajar con el objeto de ayudar a sus familias debido a la difícil situación económica que están pasando. Y para mí esto es muy preocupante porque esos 800,000 niños y jóvenes pues seguramente se pueden convertir en una generación que sin estudios, sin educación. Ojalá ese número
no se confirme. Ojalá ese número no crezca, lo dudo, pero a final de cuentas, si esto llegara a suceder, creo que sería un impacto muy severo, no solamente a la economía de nuestro país, porque estaríamos enviando a la calle a una cantidad importantísima de jóvenes que no tienen estudios, sino yo creo que también sería un impacto muy severo al futuro de nuestro país y de nuestra sociedad. Eso es lo que yo quería aportarles. Es terrible lo que señalas, Raúl. Es justamente lo que decía hace un momento, pues si la crisis económica, las quiebras, etcétera, cuando lo trasladamos al elemento humano, así a las cuestiones cotidianas, pues habla de tragedias de ese tipo, sí. Y podríamos hablar de más. Pero, Un comentario. Adelante, Sócrates. Sí, no sé si vean este estudio, es del Centro de Investigaciones Económicas, que hacen estudios de muy alta calidad. Este salió en mayo del 2020. La responsable es la doctora Joana Chapa Cantú, excelente economista. Y yo solo quería reforzar lo que decía Raúl Monter. Ahí viene un cuadro, entre otros, que son las expectativas de los especialistas sobre los principales indicadores de la economía. Y señalan que en esas expectativas, para el 2020, en abril era menos 7,27, o sea que el PIB iba a caer 7,27% en el 2020. Pero para mayo esas expectativas todavía son peores, 8,16, una caída de 8,16. Y desde luego, como dice Raúl, esperemos septiembre, octubre, noviembre, entonces va a ser más grande. Y a lo mejor va a quedar cortas esas expectativas y pronósticos que había, creo que del Fondo Monetario, de una caída casi del 10%. Yo creo que es muy importante y sobre todo subrayar que la caída en las expectativas y la caída en la producción y en el PIB viene desde antes de la pandemia. O sea, es un problema no nada más de la pandemia, sino desde antes se viene presentando por una serie de errores en la política económica. Esos serían mis comentarios. Muy bien, Fernando, te escuchamos. Gracias, Salvador. Gracias, Mónica. Bueno, parece que me dicen que siempre no me tengo que ir hasta las 11:30, no hay problema. De hecho, bueno, lo comenté. Bueno, entonces te quitamos la palabra. No bueno, sí, si hay otro que quiere, la verdad sí, tengo tiempo, ¿eh? No te creas, no, lo que quería decir es que ya llegó José Daniel, está esperando que lo acepte, pues sí, para que platiques con él ahorita, sí. ¿Qué pasó, José Daniel? ¿Qué huele? Lo invocaste, Fernando, ya ves. Sí, hombre. Bueno, bien. Adelante, Fernando, perdóname. No, hombre, gracias. Bueno, de hecho, el lunes estuve con Waldo y mencioné algo al respecto. Hoy a las 3 voy a estar precisamente contigo, con Antonio Lomas. Entonces, vamos a hablar de los 2 años del triunfo. Ahorita decía Sócrates, precisamente, mira, muchas cosas vienen antes del virus. Yo creo que el virus vino a sacudirnos a todos y parafraseando lo de anillo al dedo, pero anillo al dedo en otro sentido, en crear una sensibilidad con la sociedad y que a unos gobernantes, el Bronco, Adrián, les cayó como anillo al dedo porque ahora resulta que algunos están teniendo repunte porque la gente está viendo que están manejando bien la contingencia, pero se han olvidado de todos los demás problemas. Eso, espérame, y siempre la misma cantaleta, que el transporte, que la seguridad, que voy a ser honrado cuando son cosas mínimas que deben de tener. Ahorita el COVID vino a distraernos cuando siguen. Ayer el caso de la niña esta, de una mujer que viene del norte, Mónica, de 20 años, que en una veterinaria le extirparon al bebé, cosas que están pasando. ¿Qué pasa con eso? En fin, aquí mi comentario sería básicamente sin demeritar o sin decir que gracias a lo del COVID, que por eso, porque lo que es, pero, o sin defender la cuestión de AMLO, porque llevamos apenas 1 año y medio, y hay que decirlo, era necesario un cambio. A mí me dicen, ya ves, te dije que hubiéramos estado mejor con Mid o con Anaya. A ver, yo le aposté a AMLO, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, lo reconozco,
En algunas cosas estoy decepcionado, en algunas cosas las acepto. Es muy difícil un cambio de 80, 90 años, pero lo que sí es que era necesario un cambio. Entonces, mi comentario sería, ahorita nos centramos mucho en lo de la cuestión económica, ya el Fondo Monetario Internacional y Morgan Stanley ya dice que va a haber una caída del 10% del PIB. En abril fue del 14, que es un monstruo, es un desplome, pero hay que verlo también. El mismo Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, dice, hay que medir el bienestar de las personas, no con el PIB, porque el PIB mide, volvemos a lo mismo, en una familia de 5 hombres o 5 personas, si uno es millonario y los otros 4 son pobres, lo dividen, tienen 1 millón, hoy todos tienen 200,000 pesos, y no es así. Entonces, hay que medirlo con otras variables. Sí, pegó, sin defenderlo, pero insisto, fue algo mundial, entonces a cualquiera le hubiera pegado. Lamentablemente, pues sí, lo que decía ahorita Raúl Monter de los niños de la escuela, tengo unos conocidos en California y tengo entendido también acá no me acuerdo, en Massachusetts, donde las clases van a ser virtuales al menos hasta noviembre. Prácticamente sería mi comentario. Gracias, Salvador. Oye, Fernando, ¿en qué te ha decepcionado el presidente? Ay, hijo de su, ¿para qué decía eso, verdad? Porque dices, bueno, primero que nada, bueno, no es, siento yo, o a lo mejor, fíjate, la decepción es de que ciertos de su equipo, que creo que no ha escogido bien a su equipo. Por ahí va la situación más, siempre se dice que detrás de un hombre hay una gran mujer. En el caso de él, entiendo que tuvo que hacer algunos, ¿cómo se llaman? Consensos para poder llegar, pero ahí sí no puedo decir, a lo mejor ya la gente podría saber quién es, pero no todos en su gabinete o cercanos. Aquí mismo en Nuevo León, pues los que están, caray. Entonces, en Nuevo León la 4T no existe, hay que decirlo. Morena en Nuevo León es totalmente nula. Y yo que soy, bueno, yo soy secretario, bueno, era secretario de Finanzas, me tumbaron, aunque en línea aparezco, yo legalmente soy el responsable de las finanzas en el Estado de Nuevo León. Entonces, o como decepción en el sentido que, como que, claro, llevo 1 año y medio, pero no se ha sabido permear hasta abajo. Estuve el domingo en Galeana, estuve en Escobedo antier, me ando moviendo, y la gente dice, oye, es que estamos peor. Aquí los alcaldes son del PT o del PRI o del PAN o el que sea. Y sigues los cacicazmos, claro, él solo no puede, y siento que ha tardado mucho. Un comentario también que me llegó al alma, me dice tenía como 45 años de cuestión mental, me quitaron el apoyo, antes lo tenía y con AMLO me lo quitaron. Estuve investigando, lo que sucedió es que entiendo que para las personas con discapacidad es hasta menores de 30 años y luego los de 68 y más, pero hay un gap ahí donde quedaron olvidados y el Bronco se lavó las manos y ahorita ellos están desamparados. Creo que se está viendo eso ya. Entonces son detalles que siento que no se han hecho correctamente. Ahora, hay algo para cerrar la oportunidad a otras personas, la polarización. Uno se dice, de la sociedad, uno se dice, le están echando la culpa a él. Yo no sé si es él o como dicen el otro señor Lozano o lo gente. ¿Quién está causando la polarización? ¿La oposición, el BOA, el Frena o él? ¿O es un conjunto de todos? Como que mis amistades, oye, se enojan. ¿Cómo sigues en Morena? ¿Cómo? ¿De qué se trata? Entonces, hay mucha polarización. Entonces, digamos que yo estoy en Morena, a pesar de Morena, contra mis seres queridos que me dicen, es el mismo mugrero. Entonces, yo lo he dicho en videos, por eso me entristece. Cuando AMLO decía, no somos iguales, el PRI y el PAN, efectivamente no somos iguales, se lo dije a Antonio Lomas, salimos peores. Lo digo con tristeza. Morena está muy mal. Al menos Morena no existe. Es por ahí mis comentarios, Salvador. Muy bien, Fernando, muchas gracias. ¿Quién se anota? ¿Quién sigue? Adelante, Ernesto. Sonido. Sí, Bueno. Decía que quería centrarme en los números de la estadística que diste a conocer. Mira, nosotros estuvimos viendo
los números que tú planteaste y encontramos 3 elementos importantes. Haciendo un análisis de lo que contesta la gente, lo que está en el ideario de la gente, en el imaginario de la gente, encontramos lo siguiente, que hay 3 grandes rubros que de manera sumatoria te dan una idea del gran problema que tiene el país. Empezamos con el problema de coronavirus, que me supongo que es el más importante, suma entre todos el 43% de la atención de la gente. Pero luego nos vamos a inseguridad, y si tú haces una sumatoria de la violencia, de la inseguridad, de lo que plantea la gente en las diferentes preguntas que les haces, la sumatoria te da 26.1. Eso te quiere decir que empieza a generar un problema cada vez con mayor atención a la gente. O sea, al parecer la seguridad viene creciendo, y si lo haces con relación a meses anteriores de la misma información que tú sacas, vas viendo que va subiendo el problema de la angustia o la ansiedad o la preocupación de la gente sobre la inseguridad, la violencia y todo lo que trae aparejado. Y lo otro es la economía, y ahí es donde yo pienso que viene el grupo más importante de tendencia hacia la alta. Juntos, la economía, y todo lo que va aparejado, que es el desempleo, llega ya al 30.9. O sea, si sumas todas las angustias que tiene la gente en desempleo, en problemas de economía, te dicen incluso que vamos subiendo muy rápido. Y si ahorita estamos en el 30.9, cuando no hemos ni siquiera iniciado el proceso de recuperación, quiere decir que el problema va a agravarse sin lugar a dudas en los próximos meses. Yo quiero poner un dato que lo da el mismo gobierno: más de 1 millón de desempleados del Seguro Social, 1 millón de empleos que durante los últimos 3 años se tardó para juntar el millón de empleos. Estamos hablando de empleos formales que pagan Seguro Social, que pagan Infonavit, que pagan impuestos. 1 millón de empleos no creo que lo puedan conseguir ni siquiera en un año. Yo lo veo muy problemático, muy difícil. Y aparte decirte que hay 37,000 empresas pequeñas, medianas y micros que están fuera de la economía del país. Son datos de las diferentes asociaciones de empresarios que hemos estado consultando, y nos dicen, pues no, ya dimos de baja tanto, ya dimos de baja tantos, y muchos de esto no tienen ninguna posibilidad porque no hay una política pública como la tiene Estados Unidos, que hizo toda una serie de apoyos que llegaron hasta cantidades muy fuertes, en miles de dólares, para apoyar a las empresas. Eso te genera la posibilidad de que las circunstancias de inseguridad, de violencia, de crimen normal se vayan en aumento en los próximos meses. El hecho de que comentaba la semana pasada, que estábamos nosotros visualizando que la Secretaría de Hacienda y los bancos, el Banco de México, estaban por lograr un acuerdo con los bancos de México, en el sentido de dar otro plazo. Acuérdate que por allá del mes de febrero, los bancos, todos, unos más y otros menos, dieron entre 3 y 4 meses de una, digamos, pues un plazo sin cobrar intereses, sin cobrarte los mínimos que tenías que pagar, y eso fue una verdadera bocanada de aire fresco para la gente que tiene tarjeta de crédito. Imagínate el número de tarjetavientes que hay en la Ciudad de México, en Monterrey y Guadalajara. Por eso creo que mucha gente está votando o mostrando su inconformidad con el gobierno. Entonces, consideramos pues que los problemas se van a agravar, y yo no veo ninguna política pública de parte del gobierno federal para intentar detener la caída a plomo de estas pequeñas y medianas empresas, que ustedes deben saber, sobre todo los economistas, que más del 80% el empleo cae o recae en estas empresas. Nosotros estamos viendo una película muy difícil, no la veíamos históricamente desde los años 20 del siglo pasado, y que no vemos una salida, porque tú y yo, Salvador, y algunos empresarios hemos sido supervivientes de 3 crisis graves de este país en los últimos años, pero no vemos ahorita una salida. Yo he tratado de
platicar con algunas gentes del gobierno federal en el sentido de qué políticas públicas tienen, y lo que me dicen es que cero políticas públicas. Y eso me llama mucho la atención porque esto puede generar problemas muy graves. Esa es una. La otra, en cuanto a la violencia, quiero decirte que lo que está pasando, lo que pasó en Guanajuato, te dice el nivel de incapacidad del gobierno federal para atender las demandas en contra de la violencia. El hecho de que haya de manera muy torpe, porque así lo hicieron, de haber entrado a una casa de los militares, la Guardia Nacional, sin una orden de aprehensión, era obvio que te le iban a tumbar. Cualquier estudiante me decía mi hija, papá, pues eso lo vemos en tercer semestre, o sea, no puede ser posible que te avientes un tiro de esa magnitud y de pronto desaparezcan los 2 millones de pesos que habían capturado, ni los cientos de kilos que habían de estupefacientes que habían tenido. Entonces, vemos una incapacidad no solamente operativa, sino de manejo logístico y jurídico de quienes inician este tipo de actividades. Y lo más grave, al día siguiente o los 2 días, la señora denuncia que fue atormentada, donde pensábamos que este tipo de circunstancias ya habían sido dejadas en el pasado. Y sale de manera libre junto con su hija y una hermana o la esposa del tipo fascineroso. Entonces, estás viendo por un lado el otro ataque que vimos la semana pasada de un miembro de la familia García, la gente de Marcial Barragán. Esa gente tiene toda una historia en Jalisco, ya salió, no sé si viste el día de ayer, toda una historia de cómo se ha comportado esa familia y todos los problemas tan graves que ha tenido con respecto a la seguridad en Jalisco. O sea, tiene muchas cuentas pendientes esta familia. Y no está más recordar que García Barragán estaba precisamente en el 68 cuando la represión a los estudiantes. O sea, no se olvida ni el 2 de octubre, menos el 13 y enseguida. Entonces, estamos viendo un problema fuerte. Hoy en la mañana a Gerson Anero le preguntaba la reportera que qué iba a hacer con respecto a lo de Guanajuato. Y entonces el señor dijo que el problema era de los estados y que ellos no podían intervenir. Entonces, cuando la reportera le dice, oye, pero es que hay armas de alto poder, hay una serie de homicidios generados con eso, ¿qué vamos a hacer? Digo, no, que sea el Estado el que haga la remisión a los casos de este tipo. Entonces le dice la reportera, oye, pero eso no puede ser, es un caso estrictamente federal, no tienes competencia. Y fíjate lo grave de no entender el asunto. Si un policía local llegara a detener a un federal, las posibilidades de éxito de tenerlo en la cárcel son mínimas, porque no estaría actuando de manera legal. Y fíjate, la respuesta, yo los sugiero que se metan a este portal de NIS para que vean lo que contesta nuestro amigo. Y a mí me parece que hay un grave problema de seguridad en el país, que creo, lo vuelvo a decir, se necesita que el presidente de la República haga un ajuste en su gabinete porque las cosas no marchan bien. Yo creo que hasta ahí le dejo. Muy bien. Sócrates. Dígame. Te escuchamos. Pues yo creo que se discutió la vez pasada, hay toda una movilización de grupos sociales, individuales, a través de redes, que creo que puede ser muy sana. Ya los partidos han sido rebasados por los movimientos sociales. Llámale ONGs, llámale movimientos en contra, pero ya la gente de alguna manera está desconfiando de todos los partidos. Entonces yo creo que esto, por ejemplo, lo que haces tú, Salvador, es promover a través de redes, expresiones. Anteriormente, pues tenía que hacerse a través de un grupo, de un partido organizado, porque era muy difícil coordinarse, era muy difícil. Estoy hablando hace 20 años, quizás. Habría que hablar por teléfono, ya existían los correos, ¿verdad? Había que juntarse, había que reunirse, había que pagar algo para las comidas, para las reuniones. Ahora es muy fácil. Yo me conecto aquí con ustedes, no me cobran nada,
y además no tengo que pagar el desayuno. Entonces, hay algo que está pasando a nivel mundial y particularmente en esta ocasión se está impulsando esa participación ciudadana. Es lo que la OCA creo que la vez pasada comentábamos, de esta idea que tienen algunos analistas que hablan del fin del poder, pero hablan del poder corporativo, partidista, de los grandes grupos económicos. Y yo creo que es el gran empoderamiento comunitario el que está sucediendo, y creo que ese es el cambio más importante. No es si la 4T o la 5T o la 3T, no, es eso que está sucediendo, y quizás ahí debemos insistir más y hacer realidad la propuesta, creo que la hizo desde el gobierno federal anterior, de que todos tuvieran internet, ¿verdad? Se iba a dar a través de la Comisión Federal de Electricidad. Creo que tú te enchufabas ahí en la corriente eléctrica y ya tenías internet. Bueno, eso yo creo que es una de las acciones más importantes para seguir promoviendo que esa gente que no tiene internet pueda participar sin costo, ¿verdad? Sin preocupación de organizarse, de ir a una reunión, de estar sujeta al acarreo, y entonces que participe directamente. Yo creo que esa es una de las acciones importantes que se debe hacer. Claro, aquí se tiene que enfrentar el problema de las fake news, pero yo creo que la gente ya la está interpretando bien. Ahora tiene que un double checking, tiene que checar, verificar, ver en un medio, ver en otro medio, para ver si funciona. Yo creo que algo está sucediendo, y la pérdida del poder corporativo de las grandes corporaciones, es quizás una de las transformaciones más importantes que están sucediendo. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Pues algo va a cambiar. Los problemas de concientización van a cambiar, es cierto, no sabemos cómo, pero sin duda el instrumento más importante son las redes sociales virtuales. Esos serían mis comentarios. En sonido. Adelante, Lomas. Y luego bueno, yo hoy me levanté con una gran preocupación, con una preocupación enorme. Esperaba en mis redes sociales 30 millones de mensajes de los adoradores de López Obrador. Resulta que no pasó así. Me decepcionaron terriblemente porque yo no veo el gran festejo por los 2 años. Debemos de recordar que hace un poco más de 2 años López Obrador le apostó a las redes sociales. Él decía, las benditas redes sociales nos van a hacer ganar la elección. Y vamos, ese discurso de las benditas redes sociales lo trajo para arriba y para abajo hasta que se están transformando en malditas redes sociales. O ya está buscando que en la medida de la posibilidad a la gente que le critica a AMLO se le censure. Bueno, ahí está un ejemplo de la modernidad moderna, de cómo las cosas cambian rápidamente. Hoy las redes sociales no son aliadas de AMLO, y esto es una gran preocupación, porque sus aliados son gente que en realidad muchos de ellos no salen a votar, muchos de ellos no se organizan. Dicen, estamos con López Obrador, estamos muy agradecidos, pero hasta ahí nada más. Algo que comentó Sócrates me recordó mi pasado. A mis 9 años yo empecé a trabajar. Como cientos de niños de mi época, no existía la palabra mágica de explotación infantil. Todos salíamos a trabajar. Había cientos o miles de casas con techos de lámina, con llaves colectivas. Comíamos todos los días frijol, sopa, arroz, y en día de fiesta unos calditos muy sabrosos de víscera de pollo. Comíamos alitas de pollo
lo que hoy es una comida solo para ricos, las famosas alitas de pollo, y los ricos comían pechuga de pollo. Yo creo que el sueño de López Obrador se está logrando, volver al pasado. Y eso me parece terrible, porque ya estábamos acostumbrados a comer 3 veces al día, y creo que ese logro López Obrador nos lo va a arrebatar, y hoy vamos a decir, tener un par de zapatos es suficiente, lo demás es un lujo. Ahí la dejo. Muy bien, Antonio. Déjenme saludar a Armando Ochoa Salazar, que afirma lo siguiente. Dice, son puro viejillo que enferma al país con sus ideas decrépitas y desfasadas. Bueno, en la primera afirmación, pues muchos no tenemos defensa, ¿sí? Somos viejillos, pues no todos, pero algunos sí. Que enfermemos al país con nuestras ideas decrépitas, pues yo quisiera llegar al país, pero la verdad, pues llegamos a un espacio muy limitado, ¿sí? Y desfasados. Bueno, te mandamos un saludo, Armando Ochoa. Quizá esta manera de expresarte lo que está diciendo es que por alguna razón no te llega la euforia del triunfo de hace 2 años, ¿sí? Pero bueno, te mandamos un saludo. Y el día que quieras venirte a la mesa, es una mesa abierta, ¿sí? Hasta gente como tú puede participar aquí con nosotros. Solicítanos la liga y con mucho gusto, ¿sí? Platicamos. Te escuchamos, José Daniel. ¿Ahí me escuchan? ¿Escucho bien? Te escuchamos perfectamente. Bueno, pues yo los he estado escuchando lo que han estado diciendo. Pues bueno, voy a recordar un poco las palabras del ahora presidente cuando decía que su triunfo iba a ser una revolución pacífica. Y me hizo reflexionar acerca del tema de las revoluciones precisamente, y la gran pregunta en todas las revoluciones y en este triunfo de AMLO es, después del triunfo de la revolución, ¿las condiciones de vida para los ciudadanos son mejores, son peores o están exactamente iguales, ¿no? Esa es la pregunta real. Si tú le preguntas a los más entregados a la causa, por ejemplo, a la base electoral de Morena, que sigue ahí metida a pesar de los problemas internos, pues te van a decir que la Cuarta Transformación está logrando muchas cosas, que se está llegando a ese éxtasis social. Sin embargo, la realidad es que las cifras que antes se utilizaban para criticar al antiguo régimen, porque se supone que estamos en un cambio de régimen, no son muy alentadoras, lo que nos plantea varias hipótesis. Una, el cambio de régimen detonó o no la violencia, todavía más, o el cambio de régimen de ahora la Cuarta Transformación mejoró o no la economía. Los datos que tenemos hasta ahorita, los datos duros, pues, son que no ha sido favorables ninguna de las dos cosas. A mí me llamó mucho la atención las declaraciones del presidente respecto al tema de lo que sucedió en Guanajuato con la madre de esta persona ahí controversial en la región, ¿no? Porque se están echando culpas entre Estado y Federación, que fue algo que le sucedió prácticamente todo el tiempo a Felipe Calderón. Felipe Calderón incluso, una pregunta, ¿sí me escuchan? Es que perdí. ¿Te escuchas? Ah, perdón, sí, es que perdí la imagen ya. En tiempos de Felipe Calderón, incluso este conflicto llegó a escalar con el Poder Judicial. No sé si recuerdan que Felipe Calderón decía, bueno, pues es que nosotros los metemos a la cárcel y luego los jueces nos liberan, ¿no? Entonces, estamos en un retorno al pasado en ese aspecto. Miren, es risible que los militares que hayan coadyuvado con las fuerzas estatales para detener a la mamá de este criminal de allá de Guanajuato, no hayan tenido una orden de cateo. Por eso se les cayó el caso, porque no tenían una orden de cateo para entrar al inmueble donde estaban todas las personas. Entonces,
pues están echando la culpa. Sin embargo, pues oye, compadre, si tú eres de la Guardia Nacional o del Ejército, de lo que sea, y vas a una orden de cateo, ¿no se te ocurrió preguntarle a los de la Fiscalía del Estado si traían una orden de cateo? Vamos, efectivamente, van a ser los mismos problemas, que por cierto, este problema Felipe Calderón nunca lo resolvió, y lo que hicieron las Fuerzas Armadas fue comenzar entonces nada más a hacer ejecuciones extrajudiciales, porque la vía legal era muy tediosa y muchos salían libres. De ahí vinieron las matanzas de Tlatlaya, las matanzas que se dieron en varios estados de la República, como resultado de esta incapacidad de poder llevarlos a la justicia a través de las vías legales. Entonces, López Obrador va a toparse con exactamente la misma pared que se enfrentó Felipe Calderón. Y les digo otra pared con la que se va a topar, con el tema de los estados. Esto yo hice un análisis hace tiempo, no causó mucho interés por los tiempos, pero gradualmente lo que está pasando es lo siguiente. El presidente, y ya lo dijo Gertz Manero, el presidente va a comenzar a delegar a los estados la responsabilidad de las aprehensiones de grupos criminales. Entonces, después de ahí van a decir, nada más que las policías estatales no son confiables. Entonces vamos a depurarlas. Vamos a comenzar un proceso de depuración, igual que con Felipe Calderón. Y ¿saben qué? Vamos a hacer un mando único, una policía estatal acreditable. ¿Saben qué estado es el...? No se escucha, Mónica, no te escucho. ¿Saben cuál es el estado que tiene esa policía? Nuevo León, con Fuerza Civil. Entonces, estamos en un viaje al pasado donde estamos regresando todo el ciclo en el tema de la seguridad, ¿no? No, Mónica, no te escucho, no te escuchas, no sé por qué. Ok, perdón. Entonces, vamos en un retroceso en ese sentido, no porque yo esté en contra de AMLO, no porque yo piense que tiene malos elementos en tema de seguridad, es porque AMLO está confrontándose con una dinámica que él no puede controlar. Esa es la realidad. Calderón no pudo, Peña no pudo, AMLO no puede por el momento. Vamos a ver qué pasa. En el tema, me llamó la atención lo que mencionó el compañero Fernando Ábrego, que habla del tema de Morena. 2 años del triunfo de Morena y todavía no se han creído el triunfo. Está muy raro porque a la vez que muchos tienen mucho júbilo al respecto, no se pueden poner de acuerdo al interior del partido e incluso se odian más entre ustedes o entre ellos que con los demás. O sea, no tiene sentido. Yo he hablado con algunos amigos de Morena y de lo único que hablan es de sus enemigos internos, que son muy grandes, y de la oposición malvada. A ver, Fernando, mencionaste un tema de la polarización y me llamó la atención porque dices que no sabías o no tienes claro si el causante es el presidente o la oposición o quién. Yo creo que la polarización existe. López Obrador fue la polarización cuando estaba Peña en el poder, cuando estaba Calderón en el poder. Ellos eran la oposición. El problema es que ya ahora que la izquierda gana, no puede nadie ser oposición porque lo acusan de querer dar un golpe de Estado. Lo acusan de estar confabulando con una conspiración. Pues, compadre, es la oposición política, es su trabajo. El mismo trabajo que López Obrador hizo por 12 años, lo va a tratar de hacer la oposición. No han podido, pero están haciendo el intento. O sea, yo cada vez veo más que a medida que los ataques de AMLO a la oposición van subiendo de nivel, ellos se van juntando también. Era lo que mencionaba aquí hace algunas transmisiones. Es como si tú estás en una fiesta y entra un güey por la entrada y dice, ¿saben qué? Todos ustedes que están atrás vayan y váyanse a la fregada o chinguen a su madre. ¿Qué va a pasar? Pues que a todos los que insultaste se van a aglutinar para irse en tu contra. Eso es algo completamente natural. Yo no sé qué le sorprende a la gente de Morena. Es lo más natural del mundo. Cualquier democracia alrededor del mundo tiene estas características. Ahora, que no les gusta el INE, también no les gusta el INE. O sea, güey, a ver, cabrón, llegaste y no te gusta nada, entonces, ¿qué te gusta, güey, lo que estás haciendo? Y aquí cierro mi intervención con lo siguiente. Creo yo que es muy peligroso que Morena como partido esté proponiendo cosas que en caso de perder el poder va a ser extremadamente nocivo para el país. Hay un compañero ahí de Morena, Benjamín Castro, cuando se hizo el tema de, no sé si se acuerdan del manejo de las afores
de parte de Morena, que Edelmiro Santos, o Cavazos, ¿cómo se llama? De aquí de Nuevo León metió una iniciativa. Dice, no, es que se tiene que quitarle el poder de las afores a los bancos y que las maneje el gobierno. Y le dije, oye, Benjamín, ¿y qué va a pasar el día que Morena pierda el poder y regrese el PRI al poder? ¿Cómo crees tú que manejen ese dinero? Y me dice, pues se lo van a robar todo. Entonces no hagas cambios, güey. No hagas cambios legales que van a permitir que si llegas a perder el poder, lleguen los que estaban antes y ya hagan uso de herramientas para poder mantenerse ahí de manera más fácil, porque Morena no ha podido tener esa maquinaria clientelar y ese partido como era el PRI antes. López Obrador no quiere entrarle al tema del partido, no ha entendido que el PRI era gobierno y era partido, era un mismo, eran uña y mugre. Aquí él quiere tener un gobierno muy bonito, pero no entrar al partido, no se puede, va a fracasar. Es todo. A ver, no sé. Ahí se Adelante, escucha. Mónica. Adelante, Okay. Mónica. Sí, bueno, en cuanto a los datos que vimos al principio de la Carta de Navegación Política y retomando un poco lo que vimos, es creo que muy importante, muy relevante la constitución de fuerzas, porque hay que recordar que en política la percepción es todo, y la percepción a final de cuentas se termina volviendo realidad. Entonces, vaya, cuando López Obrador comienza con esto de que había ganado las elecciones, y había una percepción de que él había ganado por mucho, cuando en realidad quedó en un empate técnico. Pero esta percepción de que había ganado por mucho era porque realmente había ganado por mucho en la Ciudad de México, en el DF en ese entonces. Entonces, el escándalo que se hacía en la Ciudad de México era demasiado. O sea, si veíamos, por ejemplo, cómo era su fuerza en estados del norte, pues no era mucha. En otros estados, fuera de lo que era el centro del país, no era mucho. Pero la percepción de la mayoría, o sea, era por cómo se veía, por la visibilidad, por los noticieros, cómo sale, cómo tiene visibilidad todo lo que sucede en la capital del país, y se visibiliza mucho, y porque ahí son todas las manifestaciones, porque ahí llega todo, porque ahí se concentra, y aparte se hizo como esta tendencia por parte de él y por parte de su gente de como querer pretender que lo que ocurría ahí pues era la realidad en todo el país, porque ese era su bastión. Entonces, ahora él quiere cambiar como realidades, y es muy difícil. O sea, vaya, es algo que ha intentado hacer la 4T y le ha funcionado hasta cierto punto, pero de repente ya no te empieza a funcionar, porque vaya, te comienza a suceder, te comienza a funcionar con algunas personas, ¿no? Por ejemplo, te funciona, o sea, tienes personajes como Carmen Aristegui. O sea, Carmen Aristegui, pues la 4T, siendo oposición, la construye como la voz imparcial, la mejor periodista de México, etcétera, ¿no? La víctima del poder, de la represión y demás. Comienza a hablar mal de López Obrador, y entonces ya es una traidora, y la insultan, o sea, y otro tipo de personajes como Broso, que siempre estuvo apoyándolo, y entonces, bueno, comienzas con periodistas, y esta gente, pues evidentemente se comienza a molestar porque los tenías acostumbrados a cierto trato y a cierta imagen social, y de repente, pues, les avientas a todo mundo encima. Pero cuando ya te empiezas a ampliar a grupos sociales más amplios, ahorita tienes en contra a la gente, a los usuarios de Internet. Son una debilidad para ti. Y esta gente con este perfil, tú mismo los encumbraste. Tú dijiste las benditas redes sociales. Tú los hiciste, o sea, tú los hiciste sentir, tú mismo les diste este lugar de ser, pues, los portadores de la voz de la democracia. O sea, quienes iban a venir a darnos la verdad absoluta, quienes iban a ventilar la verdad.
Y entonces ahora quieres venir a quitarles eso y a decir que siempre no, o sea, que son los fabricantes de fake news, porque ahora están en tu contra. Entonces, y tienes ahora el caso de la Ciudad de México, que lo hiciste el foco, hiciste que se centralizara ahí, o sea, quisiste hacer ver que lo que ahí pasaba era realmente un reflejo de lo que se sentía en el resto del país, y ahora los tienes en contra, y entonces ahora ya no. Entonces, no solamente es difícil cambiar algo o una realidad que tú mismo apoyaste a forjar, que a lo mejor te fue fácil porque era ya una tendencia que se venía dando, sino que esa gente pues va a quedar molesta porque ya estaba acostumbrada a un cierto trato de tu parte y ahora te la estás quitando, te la estás poniendo en contra. Y creo que eso abona mucho a esta polarización que se da, porque no es lo mismo alguien que ya estaba en contra que alguien que se sentía apapachado por ti y de repente pues se siente pues, traicionado por ti, o sea, decepcionado. Es este fenómeno de que dice, bueno, es que la misma gente entre Morena, la misma gente que estaba ahí, o sea, es esta gente que tuvo un cierto trato dentro de la tenía una cierta posición que se le construyó y de repente ya no. Y estos grupos han generado percepción y tienen un poder de percepción. Los grupos que está perdiendo AMLO tienen un poder de percepción y un poder que ellos mismos desde la oposición le dieron ese peso. Y la cuestión es que ellos, o sea, ese tipo de grupos siempre han tenido ese peso en la oposición. Entonces, pues yo a veces decía, cuando AMLO era oposición y que veía que le apostaba tanto a eso, decía, él no quiere ganar, o sea, él está muy contento siendo oposición, yendo a sus meetings y sintiendo así, porque a la hora que llegas al poder ya es otra cosa, ya vives otro tipo de cosas, ya tienes que tomar decisiones que no son tan populares, ya tienes que, o sea, ya no es el discurso de los aplausos y todo ese tipo de cosas, ya no es la misma gente, ya no son los mismos fans, ya no es el mismo fervor. A lo mejor por eso se boicotea tanto, porque en realidad no quiere llegar. Pues me equivoqué con ese juicio, pero no me equivoqué en cuanto a percibir su perfil o su sentimiento de quererse sentir siempre en campaña, ¿no? Siempre aplaudido, siempre pues sentir esto. Y pues vaya, ese es el problema que tenemos con la composición de fuerzas, que hay una percepción o hay un peso de percepción en estos grupos que están ahorita en contra de él, que aparte abonan mucho a esta polarización que hay. Muy bien, compañeros, hemos llegado a la parte media de esta mesa grillera, ¿sí? La segunda parte, ya saben, es la que le da sentido al nombre de la mesa. Vamos a la grilla, ¿sí? ¿Qué significa la grilla? Bueno, pues que vamos a platicar con un poco más de libertad, ¿sí? Con un poco de más, pues, soltura con respecto a nuestros juicios. Yo creo, pues, que, como siempre, la idea es asomarnos hacia qué posibles consecuencias puede tener en la condición de fuerza del presidente, en la condición de fuerza electoral, pues lo que está sucediendo. Yo creo que hay un tema interesante que es pues hasta cierto punto grotesco y que tiene que ver con lo que ocurre en las mañaneras. El personaje que se llama Carlos Pozos, pero que es mucho más conocido como Lord Molécula, hizo pues una pregunta, entre comillas, que le permite al presidente ir en contra de nuevo pues de ese sector que mencionabas, Mónica, de Ciro Gómez Leiva, de López Dóriga, de Joaquín. Y entonces pues lo que estamos teniendo es una situación donde surge además un concepto interesante que es de Antonio Gramsci, de los intelectuales orgánicos. Y bueno, yo estuve revisando un poco el día de ayer eso,
Y el concepto es un poquito más amplio, sí, a final de cuentas todos los grupos que de algún modo inciden en la vida social tienen un sector de intelectuales. Aquí pues es claro que normalmente se asocian al poder y es lo que se entiende, pero también hay intelectuales orgánicos que están ligados orgánicamente a la oposición. Y aquí lo interesante es quizá que si comparamos los contingentes de los grupos orgánicos que hoy no están en el poder o no son afines al poder, pues lo que vemos ahí, la verdad, son grandes, grandes personalidades. Estamos hablando de, pues, estos comunicadores que son muy relevantes, Pepe Cárdenas también, y gente dentro de la intelectualidad como Aguilar Camín. Y entonces lo que vemos es un grupo que sí fueron intelectuales orgánicos, pero que era gente muy calificada, muchos con estudios de posgrado, muchos con aportación en el ámbito histórico. Bueno, quizá uno de los más relevantes pues sea Krause, ¿sí? Enrique Krause. Y entonces lo que vemos es el otro tipo de intelectual orgánico, o sea, ese tipo de gente, ¿sí? Con su prosapia, con su jerarquía intelectual, etcétera, versus Lord Molecula, ¿sí? Y entonces lo que tenemos es en Lord Molecula una clara representación de la cuestión fundamental, pues, de este gobierno, ¿sí? De la... se me está escapando la palabra, por favor. Diría yo pichicatés, pero no se llama pichicatés. ¿Cuál es la palabreja? Austeridad. La austeridad republicana, sí. O sea, tenemos un grupo de intelectuales orgánicos de la 4T que claramente muestran esa austeridad, sí. O sea, es para todo lo que les alcanza, pues. O sea, le están dedicando tan poquito dinero a esos renglones, pues, que es lo que pueden tener. Y entonces, en esa lucha, sí, tan desigual, sí, en esa, como diría Don Quijote, en esa fiera y desigual batalla, pues es claro que los que están además posicionados, ubicados en los medios tradicionales de comunicación, tienen toda la ventaja. Por eso, Héctor Aguilar Camín, en alguna charla que le pescaron por ahí con un grupo de empresarios, señala de manera muy clara que el círculo rojo que está dominado por ellos, ¿sí? Inevitablemente va a marcar su visión en el círculo verde, que es ya la comunidad generalizada. Entonces, lo que yo veo en la perspectiva esta, es una situación donde el presidente podrá defenderse un poco, pero la verdad creo que las tiene de perder. Ya para cerrar, quiero decir que él insiste en convencer a los mexicanos de que los anteriores eran muy malos, pero muy, muy malos, cuando en realidad él debería de estar convenciendo a los mexicanos de que su gobierno es muy, pero muy bueno. Y eso creo que es también muy cuesta arriba. Es muy difícil convencer a los mexicanos de que estamos teniendo un gobierno muy, pero muy bueno, con las broncas que tenemos terribles, ¿sí? En el ámbito de la salud, con problemas no solamente de este nuevo problema de la pandemia, sino con problemas de medicamentos, carencias de medicamentos para los niños con cáncer, etcétera, ¿sí? Y bueno, en el tema de la inseguridad, pues con lo que estamos viendo, que no avanza, ¿sí? Yo no digo que esté empeorando, porque la verdad los números que tenemos no indican eso, pero sí lo que podemos afirmar es que no tenemos avances. Entonces, no tenemos elementos. Creo el presidente no tiene elementos más que la fe, otra vez, la esperanza, otra vez, pero elementos concretos después de prácticamente 2 años de gobernar, que le demuestran al mexicano que estamos muy, pero muy bien, no los tenemos, ¿sí? Salvo, pues, la fe que puede tenerse, la confianza, ¿sí? Que puede tenerse de alguien que esté enamorado de él, ¿sí? Pero cualquier persona más o menos objetiva
no encuentra elementos de juicio que le sustenten que estemos mejor. Y entonces, pues es un poco lo que decía José Daniel, o sea, ¿cómo estamos ahora? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Estamos igual? Y sobre esa base, pues se tendrá un juicio. Falta un año para las elecciones, más o menos. Yo creo que hay tiempo suficiente para que se dé una organización y creo que vienen tiempos complicados para la 4T. ¿Sí? ¿Quién sigue? ¿Tú, Ernesto? Hay una cuestión que yo quisiera comentar acerca de los intelectuales. Cualquiera que haya convivido con artistas, con intelectuales, sabemos que pues el intelectual, el artista, pues es ególatra, es soberbio. Y generalmente la postura en su relación con los políticos es una postura de decir, es que tienes la obligación de apoyar mi trabajo porque es en bien de la sociedad, ¿no? Todos los, o sea, si vemos, sacan, o sea, de los grandes intelectuales que tenemos, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, o sea, intelectuales que están asociados con la 4T, tienen fotografías con Salinas, tienen fotografías, pero su relación siempre con los políticos es una relación de decir, ven, o sea, y aquí nosotros tenemos un aire de superioridad, o sea, cuando vamos a poner las reglas. Si el político es lo suficientemente hábil, los va a ir dejando y los va a apapachar y los va a consentir al grado de hacerlos sentir pues que los está atendiendo, que está apoyando esto y entonces va a sacarles una buena opinión, o sea, los va a tratar de cegar en cuanto a lo demás y que digan, pues está apoyando, o sea, está viendo porque está apoyando investigaciones en la ciencia, está apoyando el arte, está apoyando. Entonces les va a sacar una buena opinión, pero de esa manera. Con un personaje como Andrés Manuel, que realmente no está dispuesto a llegar y lidiar con una personalidad así, con un ego así, con alguien que llegue y diga, yo soy superior que tú, yo tengo una superioridad moral ante ti. O sea, en mi área, o sea, por lo menos desde mi área, yo conozco mejor a la sociedad que tú. Yo sé mejor qué hacer. Yo sé mejor lo que es bueno para el país. No lo va a tolerar. O sea, él solamente acepta gente que le esté dando halagos. Entonces, pues, en realidad era un encuentro, o sea, quizá, o sea, como proyecto y mientras construimos esta utopía y este México idealizado y este proyecto 4T, o sea, pudieron haber coincidido, pero ya en la práctica iban a chocar, o sea, eso era natural, porque a final de cuentas, o sea, la personalidad de los intelectuales, de los artistas iba a llegar, iban a esperar ese trato, o sea, iban a esperar el llegar a decir, y la reacción de Andrés Manuel iba a seguir siendo la reacción de Andrés Manuel de decir, o sea, no me apoyas incondicionalmente, o sea, no piensas que todo lo que yo hago es bueno, eso va a quitar los recursos, punto. O sea, esa relación era crónica de una muerte anunciada. Y pues, lamentablemente, o sea, pues el poder de los intelectuales pues es como se enuncia en Anatomía del Poder, o sea, como un poder condicionado, realmente no es directo. Y el poder que tiene el gobierno, pues es un poder del más directo y más inmediato. Es el poder condigno y es el poder compensatorio. Y entonces, pues aquí en las fuerzas como que no le fue muy bien de inmediato, pero a la larga, pues sí, comienza, bueno, es lo que le va a mermar a AMLO, pero vaya, esa era
O sea, esa relación con los intelectuales, con los artistas, era crónica de una muerte anunciada. O sea, esas personalidades así, pues no. Muy bien, Ernesto, te escuchamos. Habilita tu micrófono, Ernesto. Sí, con respecto a los intelectuales, quisiera dejarlo en segundo plano. Yo os quisiera hacer una pregunta a todos ustedes. Al parecer se les peló un elemento bien importante este fin de semana, que va a tener implicaciones políticas, económicas y de todo tipo para México, la visita a Andrés Manuel López Obrador el día 8 y 9 de julio a Washington. Hay implicaciones que valdría la pena analizar porque de entrada se compromete la situación de la sana distancia que nunca hubo, pero que debió haberse hecho entre Estados Unidos y México en periodos electorales. Se criticó mucho al anterior presidente por haber recibido a un candidato y hoy está peor, va un presidente a un candidato a verlo a su sede. Me parece que valdría la pena analizar ese asunto. Y vamos a los intelectuales. Mira, voy a leer algo con respecto a esto. Dice, el fin justifica los medios, pero vosotros ya no te acordás mucho de cuál es el fin. Siempre, tu especialidad fue siempre los medios, y estos deben ser contundentes, implacables y eficaces, decía Mario Benedetti, con quienes llegaban al poder como intelectuales orgánicos. Y dice, más aún, dice, la izquierda mexicana ha cubierto la realidad real del país con una capa de fórmulas y lugares comunes. Hubo un oscurantismo clerical, ahora tenemos un oscurantismo progresista. Y finalmente, no se olvide lo que hoy llamamos izquierda, comenzó en el siglo XVIII como un pensamiento crítico. La gran hila de la izquierda, su tragedia, es que una y otra vez, sobre todo en el siglo XX, ha olvidado su vocación original, su marca de nacimiento, la crítica, y ha vendido su herencia por un plato de lentejas de un sistema cerrado por una energía perdida. Eso se dice los intelectuales. Y no es nada nuevo, se escribió en 1994 y en 1977. Hoy tenemos una serie de intelectuales anidados a la 4T que están perdiendo su capacidad. ¿Qué es lo que están haciendo? La gente que tenía un torchado, un doctorado, que es Ackerman, ya lo pusieron en jaque porque no existe registrado en este país, en una Dirección General de Profesiones, no existe el tal título. Es el primer golpe que le dan. Primero le pegaron por el lado económico. Tú tienes tantas casas que en 5 años te aventaste 60 millones tú y tu esposa, que es la guardiana de la lucha contra la corrupción en el país. Te están pegando en la línea de flotación de tus argumentos fundamentales, que es la lucha contra la corrupción. Y luego te dicen, por el lado económico estás frito. Y luego por el lado académico te dicen, ¿sabes qué? Que tus títulos no están registrados en México. Y por lo tanto, de acuerdo a las leyes de México, tú no puedes ostentar los cargos que tienes si no tienes un título de esa calidad en México. Entonces, en perspectiva, creo que la oposición está haciendo su chamba. Y obviamente lo que le saca a la izquierda, pues es la crítica. Pues no, los que estuvimos algún tiempo metidos en este rollo, las críticas es la base fundamental, es nuestra herencia, es nuestra calidad de ser, la crítica a todo y a todos. Incluso llegando al poder, la crítica tiene que ser más fuerte, más definida, porque ahora tienes el poder. Antes era que querías el poder y ansiabas a tenerlo. Hoy lo tienes, pero como yo le decía una vez a mi amigo Borrego, llegaron al poder para no poder, y hoy estamos viendo una incapacidad de mucha gente. Por eso insisto que el presidente necesita airear su manejo del gabinete. Y quiero entrar a otra, la grilla clara. Todo lo que está pasando en la Ciudad de México con respecto a la seguridad es algo muy grave. Están inmersos ahí una lucha por quién se queda con el aparato de seguridad nacional. Hay una lucha interna muy fuerte, dos grupos políticos fuertes de la Morena
contra Durazo. Van a quererlo sacarlo y el objetivo fundamental que traen ahorita como candidato es a García Fuchs. Esas son las jugadas que se están manejando. Fíjense ustedes cómo ha sido todo un manejo muy interesante del manejo político de este García Fuchs, casi elevado a nivel de héroe. Esto está con la idea de mandar a Durazo a otra posición y generar de este grupo en particular posiciones con respecto al 24. Esa es grilla total y pura. Hasta muy bien. José Daniel, te escuchamos. Pues bueno, miren, ya los demás compañeros se salieron, ¿o qué? Lomas y Ábrego y todos salieron. Lo que pasa es que fueron a los festejos del triunfo de la 4T. Pues bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Cerda. Sin embargo, aquí volvemos al tema, a la calderonización del gobierno de AMLO. Mire, compañero, usted menciona que ahora están tratando, digamos, de elevar a rango de héroe a este funcionario público, García Harfuch, porque ha sido un emblema del combate al crimen. Bueno, entonces el combate al crimen ya va a ser un tema relevante o no va a ser un tema relevante. Definitivo. Pero acuérdate de dónde viene García Fuchs. Es correcto. No, yo revisé su historial. Y sí tiene ahí un pasado interesante, la familia interesante también, pero para mí hay un punto principal que es la pata de donde cojea la visión de la seguridad pública de AMLO. Si nos vamos a lo que decía en campaña, y yo creo que él lo creía genuinamente, él decía que cuando llegaran al poder la violencia se iba a acabar porque ya no iba a haber masacres del gobierno a civiles. O sea, él veía los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos delincuenciales como masacres. Sin embargo, López Obrador dejaba de lado el hecho de que la dinámica de la violencia no está determinada por el Estado, sino por los grupos criminales. O sea, tú como Estado puedes no meter la mano y aún así va a haber violencia. Ese es el gran problema del presidente, que va a tener que adaptarse, quiera o no quiera. Les pongo un ejemplo. A mí me queda claro que el presidente no quiere tener una confrontación directa muy fuerte con grupos criminales porque él no cree que esa sea la solución. De acuerdo. Nada más que, ¿qué vas a hacer después de que hicieron un mega atentado en la Ciudad de México previo a la visita a Estados Unidos con Donald Trump? ¿Qué le vas a decir? No pasó nada, güey. No hay ningún problema. Pues claro que no. Porque el hecho de tener un acto así en la Ciudad de México, pues prende focos rojos para las agencias internacionales de seguridad, para los inversionistas, para todo. Entonces, va a llegar un punto donde el presidente no va a poder ignorarlo o no va a poder minimizarlo. Yo creo que una de las cosas que van a pasar es que el presidente Trump le va a decir, compadre, pues apriétale en ese sentido, te ofrecemos dinero y todo, que de nuevo, la iniciativa Mérida de Felipe Calderón, que nos dieron dinero, nos dieron equipamiento, se abrieron oficinas de inteligencia de las agencias norteamericanas en la Ciudad de México. O sea, todos los elementos que tenemos ahorita apuntan a que se va a recalderonizar el país. Y no porque sea algo de Calderón, sino porque es la respuesta natural del Estado ante la ingobernabilidad que hay en el país. ¿Cómo lo haces? Miren lo paradójico de este mundo. En los Estados Unidos, ahorita las protestas y las marchas de los afroamericanos y de la gente de color, no sé si hayan visto las exigencias que ellos tienen, y una de esas es defund the police, ¿no? Quítale los fondos a la policía, disuélvela. Y yo le decía a un amigo, oye, güey, excelente, pues vete a vivir allá a San Fernando, Tamaulipas, ahí no hay policía, güey, que te moleste. Y pues está con madre, ¿es lo que quieres o qué? Entonces, creo yo que el tema de la seguridad debe estar enfocado, sí, en parte a la prevención social, pero mayoritariamente en el tema de el equipamiento, el entrenamiento, adiestramiento y fortaleza de las fuerzas de seguridad, sino cómo lo haces. O sea, el pueblo no es bueno, el pueblo no es sabio, y no, el pueblo si te dejas te chinga, y si dices que tienes COVID te van y te queman la casa en algún estado del país. O sea, no, el pueblo no es bueno, y el presidente lamentablemente se va a tener que dar cuenta, si no, él puede, y eso es algo grave,
él puede ser el próximo objetivo de un atentado. Pero pues bueno, eso es, creo yo que pues, el tema de seguridad, lo demás está de más. Económicamente hablando, los indicadores no nos han favorecido. Yo aplaudo que el presidente esté cobrando impuestos a las grandes empresas, está muy bien. El tema es a dónde se va a ir el dinero. El viaje a Washington, el viaje a Washington. No le saquen, no le saquen. ¿Qué dice, compañero? El viaje a Washington, no le saquen. ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Ah, ahora resulta que no sabe qué tiene. No sabe qué va en el viaje. Que comente, hijo, la visita de mire, yo creo, yo creo aquí que el presidente debería definirse, así como le pidió a la gente que se definieran en favor o en contra de la 4T. Pues hay que definirse, porque y aquí ayer de hecho lo venía pensando, el presidente confunde neoliberalismo con corrupción. Y lo confunde por una razón muy sencilla. O sea, para él, el neoliberalismo es un sistema que roba, que somete, que desvía fondos y todo. O sea, al final de cuentas se está refiriendo a la corrupción de los gobernantes que están funcionando dentro de un sistema económico. El tema es que si tú haces las cosas bien dentro de ese sistema económico, pues las cosas pueden funcionar muy bien. El neoliberalismo no es malo en sí mismo. Y esto, de hecho, Paco Ignacio Taibo alguna vez lo mencionó, decía, el neoliberalismo es pinche, pero el neoliberalismo a la mexicana es pinchísimo. O sea, en México tenemos ese problema de que como le llaman en Estados Unidos los economistas, la economía de cuates, pues ese es el problema. Gana un güey, gana alguien y mete a sus amigos y mete a sus conocidos y mete a las cuotas y algo, y no favorecen a otros sectores económicamente dispuestos a formar parte tanto de proveedores, de prestadores de servicio, etcétera, etcétera. O sea, la economía se queda controlada en unas cuantas manos. Eso es muy neoliberal, pero el presidente dice que no lo es. Ahora, el TEMEC va a Estados Unidos con Trump, pero a ver, Estados Unidos es el país más neoliberal del mundo. Entonces, vamos, no queda clara la definición económica. Para mí, es el hecho de que López Obrador confunde el neoliberalismo con simplemente un sistema económico con miembros corruptos, que los hay en todos lados. El problema es que México no lo ha podido controlar. ¿Cómo es posible que el neoliberalismo sí funciona bien en Alemania, sí funciona bien en países nórdicos, sí funciona bien todo en China, pero en México no funciona? Pues a lo mejor el problema es México, no el modelo, ¿no? Y ese es el tema, que AMLO, en lugar de entrar, que por cierto, a lo mejor me voy a desviar un poco el tema, pero yo recuerdo mucho a Gilberto Rincón Gallardo. Yo no lo conocía cuando era niño, lo vi en un debate presidencial y a mí me llamó mucho la atención algo que dijo. No recuerdo si fue ahí o lo dijo en una entrevista aparte. Él decía que él era de vocación de izquierda, pero él no creía en las revoluciones o en derribar regímenes, sino que él tenía una vocación reformista. Él creía que se debían hacer algunos ajustes dentro del sistema para que funcionara mejor y no cambiarlo totalmente. Yo estoy completamente de acuerdo con él. Un personaje muy infravalorado en la política mexicana, pero sí, yo creo que ese es un problema del presidente, no va a tener que definirse en ese aspecto. Sí, bueno, yo recuerdo con mucho cariño alguna ocasión en que platiqué con Gilberto Rincón Gallardo, una charla de, yo creo que más de 3 horas, sí, muy, muy agradable. Coincidimos en Saltillo por alguna razón, fortuita, y la verdad, pues, es que sí, fue un caso excepcional, pues, de una persona, pues, en su condición física, sí, pero contrastante también porque su condición de origen económico, pues, era favorable, ¿sí? Entonces tenía una visión, pues, muy interesante. Pero bueno, yo lo que creo es, pues, que vamos a hacer una última ronda, pues, ya para cerrar. Con respecto a lo que acabas de comentar, José Daniel, pues, el gran problema del presidente es que está lleno de confusiones. Él cree que la gente votó porque todo lo que él estaba proponiendo estaba siendo aceptado por la gente, y esa es quizá la confusión más grande que tiene, ¿sí? Pero bueno, creo pues que cualquier persona se puede confundir, pero cuando mezclas
la confusión que tiene, sí, con su terquedad, con su obcecación, sí, con la poca disponibilidad de escuchar otras opiniones, pues entonces se genera una personalidad muy complicada y una personalidad con la que muchos pensamos pues que es muy difícil que vaya él a cambiar un ápice de lo que ha estado haciendo, ¿sí? De la manera en que decide, etcétera. Y pues lo que sigue son los frentazos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la consecuencia de los frentazos? Pues no lo sé. Por lo pronto hay un sector que pues le toca el pito casi cada 2 semanas, ¿sí? Y eso pues creo que va de algún modo creciendo. No veo en Gilberto Lozano un líder pues que vaya a encabezar algo, pero sí veo en él y bueno, en otros grupos una iniciativa muy fuerte que está generando una condición inédita de buscar a los partidos para que participen en las elecciones de manera unida, ¿sí? Y puede ser que de pronto tengamos la alianza de PRI, del PAN, de PRD, de Movimiento Ciudadano, presentando candidaturas comunes y siendo una competencia realmente fuerte para la elección del 21. Y eventualmente en la del 22, pues podrían llevarnos a una sorpresa, porque si sigue la molestia y las condiciones estas de la pandemia y de la crisis económica muy probablemente favorezcan una situación así, pudiéramos llegar a un escenario que no es deseable, pero no es descartable tampoco, sí, que le diga a la gente, al presidente, que ya no quiere que sea presidente. Ahí lo interesante va a ser, bueno, pues ¿qué va a hacer el presidente? A lo mejor dice, pues que no les va a hacer caso, ¿no? O a lo mejor va a hacer una consulta alterna, ¿sí? O le va a preguntar a la madre tierra y va a decir, pues, que no puede renunciar porque la madre tierra le dijo que no debía renunciar y que lo que hizo el INE está equivocado. Si es que para entonces el INE todavía existe. Entonces, bueno, ahí están las cosas. Yo les voy a agradecer un último comentario, compañeros, a cada uno de ustedes para ya despedirnos. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo quisiera comentar algo sobre esto del viaje de AMLO a Estados Unidos. Bueno, creo que pues es una contradicción terrible. Incluso yo recuerdo que en uno de los debates para la elección de 2018 se hablaba de la gran traición de Peña Nieto por haber recibido a Trump, ¿no? Fue una bandera de campaña esto, y en contra de Mitt. Pero la cuestión es que si algo ha demostrado este proceso es que no hay un hecho que tenga el potencial de derrumbar a AMLO. O sea, AMLO ha cometido errores terribles en cuanto a contradecirse con sus mismos postulados y no le han costado en números. Y yo considero que no le han costado porque él representa o él, vaya, es difícil ponerse en contra, así de golpe, a alguien que defiende a los pobres, que representa la defensa de ciertos derechos con causas sociales que tienen mucho tiempo pendiente en nuestro país. Entonces, como que se ha tendido a disculparle muchas cosas por esta situación. Sin embargo, sí se le ha ido como minando, o sea, poco a poco se le ha ido minando este apoyo, como que en un sentido no de ponérsele en contra, pero sí de ya no defenderlo tan rabiosamente. O sea, ya no tengo tan, o sea, no me le pongo en contra porque no estoy en contra de lo que postula, porque no puedo estar en contra de que se apoye a los pobres, porque yo no puedo estar en contra, en mi caso, de los derechos LGTB, yo no puedo estar en contra de la causa feminista, yo no puedo estar en contra, pero a mí no me nace defender a
a un personaje como Andrés Manuel López Obrador, que ha traicionado sus mismas promesas, sus mismos postulados. Entonces, en ese sentido es que hemos estado viendo, y en el mismo monitoreo hemos estado viendo el deterioro de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que esa fuerza, en el momento en que se va a capitalizar por otra fuerza política, es en el momento en que estas cuestiones que le mantienen la fuerza sean apoyadas o sean representadas por otra fuerza política. Por eso una posibilidad fuerte es que el poder se lo arrebaten dentro del mismo Morena. Porque puede haber una oferta dentro de Morena en que se vea atractiva para esta gente que sí comienza a apreciar estas cosas, ir a Washington en campaña de Trump, este tipo de situaciones, todo, y, o sea, porque la situación es, bueno, ¿y hacia dónde me voy? O sea, y entonces, pues aquí estoy, pero entonces creo que ese es más o menos el panorama, este deterioro en cuanto a ya no tener una defensa muy fuerte, y eso le va a ir complicando las cosas más en el estado de ánimo, porque la gente que sí lo ataca, que sí está en contra de él, que siempre ha estado en contra de él, estas personas de la campaña de un peligro para México y todo, pues se va a fortalecer, porque ya no tiene este muro de contención tan fuerte, y esto le va a comenzar a costar. Muy bien, pues sí, yo creo pues que hay un futuro de Morena después de AMLO, ¿sí? El problema va a ser cómo se van a desembarazar de AMLO. Hay unos compañeros que están aquí conectándose, déjenme saludarlos con muchísimo gusto. Enrique Tamés, Carlos As. Carlos As, ¿qué quiere decir As en inglés, Daniel? ¿Qué? ¿Cómo? ¿ASS? Ajá. Trasero. Bueno, así se llama él, Carlos As. Y pregunta que quiénes son todos estos pendejos que están ahí en la pantalla. Bueno, pues no sabemos nosotros tampoco quiénes somos, Carlos. Armando Ochoa Salazar, bueno, pues también nos habla de que andamos mal. Alguien aclara que lo del doctor Ackerman fue otro montaje de Loretito. Sí, bueno, este discurso lo conocemos, que hizo públicos títulos, que ya Ackerman hizo públicos sus títulos profesionales, sí. Y bueno, sí, esa es la postura. Javier Rivera dice que es obvio que fue a venderse con Trump. Yo creo que algo tiene de manera muy fuerte comprometido a López Obrador con Trump, ¿sí? Que no lo vamos a saber, pero ha sido muy complaciente. La Guardia Nacional, por ejemplo, allá en la frontera sur, yo creo pues que eso ha sido terrible, el manejo que hemos hecho con los inmigrantes acá en el país. Es claro pues que hay un dominio muy fuerte del presidente Trump, podríamos decir que un cierto entreguismo de AMLO, y creo que es una de las vertientes de la decepción también de la gente que apoyó a López Obrador. Y bueno, pues prácticamente es todo. Fernando, no puedo pronunciar ustedes, SJ Sus, habla de que quién sería un buen candidato, pues, en caso de que fuera eso. Pero el problema aquí no es un buen candidato, porque todavía no estamos en la elección del 2004, ¿sí? Andamos apenas en la cuestión de la Cámara de Diputados y luego en el 22 del referéndum. Bueno, tu comentario final, Ernesto, para ya irnos, después de escuchar a José Daniel. Hay una situación que se pregunta a la gente: ¿cómo es posible que se aguante esas contradicciones entre lo que prometió y lo que está haciendo Andrés Manuel? Yo creo que olvidan algo muy importante: la historia de la estructura mental y la estructura política de Andrés Manuel. En 1976 había toda una efervescencia y decíamos: no puede durar esta circunstancia del país porque esto se va a acabar. Y sin embargo, en el 82
se volvió a elegir al PRI, y luego lo que fue más grave, sin contrario, en el 88 subió Carlos Salinas, y tú dices, ¿cómo te explicas que después de haber tenido verdaderos crisis económicas, devaluaciones terribles, problemas económicos espantosos, y la gente seguía votando por el PRI? Porque tenía la aldaba, la cerradura abierta de cómo manejar a esa gran cantidad de pueblo mexicano que está en la pobreza. Ese es el kit de la cuestión. Al final, ¿con quién estabas peleado? Estabas peleado con los empresarios, y te recuerdo los encapuchados de Chipinque, te recuerdo toda la gente de las universidades está en contra del gobierno del PRI. En fin, la intelectualidad siempre ha sido una parte, obviamente, no podemos ser absolutos, crítica del sistema, pero otra parte, pues vive el sistema. Pero hay una parte más importante, que sigue siendo crítica del sistema y sigue cobrando en el sistema. Por eso yo me acuerdo en una discusión con unas gentes, sacaban una frase de López Portillo, que dijo, yo no pago para que me peguen. Decía, porque había intelectuales de verdad que chupaban y seguían criticando. Entonces, a mí me da la perspectiva de que no hay por qué asombrarse de que haya esa aceptación de Andrés Manuel. Está en un periodo en que los presidentes del 1 al 3er año, vean el régimen que quieran, tienen una gran aceptación de la gente, porque están esperando que hagan, decir, bueno, vamos a darle tiempo, nuestro pueblo así es, vamos a darle tiempo, pianito, vamos a ver cómo resuelve, pero conforme, y bien lo dice Mónica, conforme pasa el tiempo, se van desencantando poco a poco los grupos, pues oye, este cuate ya no cumplió, y poco a poco, eso se va dando. Acuérdense que el PRI duró 70 años en el poder, o sea, no fue fácil, y Morena yo creo que va a quedarse cuando menos otro sexenio. Creo que no hay elementos a la vista que definan cómo criticarle o cómo ganarle a Morena. Creo que tiene las características para quedarse cuando menos un sexenio más. Claro, esperemos que no sigan cometiendo errores tan graves. Decía Mónica, y no sin razón, es que ha cometido grandes errores. Yo quisiera que revisaran los errores de López Portillo, terribles, o los de Miguel de la Madrid, ni le digo de que sí yo. Entonces, el problema está en que la gente es muy tolerante, nuestro pueblo es muy tolerante. Y por eso, acuérdense que le dio el voto a Fox, más o menos se lo ratificó con la gente del PAN, Calderón, y lo vuelve al PRI. Es una explicación muy interesante que habría que adecuar y hacer un análisis por qué vuelve al PRI. Hasta ahí. Muy bien, José Daniel, para irnos. Y lo de la ida a Washington es, no voy, me llevan. Adelante, José Daniel, pues bueno, yo estuve viendo ahorita el tema he estado siguiendo la cuestión de la sucesión interna en Morena, y va a ser muy problemática porque se prevé que los conflictos los lleven hasta el 2021. O sea, que vayan a la elección con todo ese conflicto. Yo creo que pueden perder poder, no tanto porque la gente no los apoye, sino porque no se organizan, van a poner malos candidatos, se van a sabotear entre ellos. Y pues quién sabe, yo creo que más que el frena, la verdadera oposición es el mismo partido Morena. Ya de nuevo comenzaron a atacar a Monreal de traidor, y se están ahí atacando muy duramente entre ellos. Hay que recordar que la ex dirigente Jacob Polewski ya está denunciada por Alfonso Ramírez Cuellar, que por cierto dicen que está bien chistosa la historia de Morena, porque dicen que Ramírez Cuellar es un infiltrado del PRD, y yo me puedo pensar, güey, o sea, eres presidente de Morena, pero estás trabajando para un partido que es prácticamente irrelevante, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que esa paranoia interna va a resultar un lastre para la 4T, para el mismo AMLO, y creo yo que va a tener que meter mano en ese tema, porque si no sus proyectos están en juego. Que no se nos olvide que la viabilidad tanto del Tren Maya y los presupuestos y todo dependen de la Cámara de Diputados, y si no la mantienen, pues su proyecto se ve truncado, ¿no? Yo creo que no están viendo ese factor. Muy bien, compañeros, pues hemos llegado al final de esta emisión. Les agradezco mucho, pues, que nos hayan seguido. Ya saben, pues, que esto se hace cada miércoles y cada sábado. Al principio de la mesa grillera mostramos resultados de nuestro monitoreo nacional, y cada martes a las 10:30
presentamos la esencia de nuestra metodología. Los invito también para que participen pues en esta reunión. Es la misma reunión, se va dando cada martes, pero los resultados del monitoreo nacional se actualizan. Bueno, que tengan un excelente día, que terminen bien la semana. Espero que no tengan problemas todavía con el COVID-19, que sobrevivamos pues la mayor cantidad de nosotros. Y si nos pega, pues que sea leve, ¿sí? Hasta luego, compañeros. El sábado. Con mucho cariño. Nos vemos el próximo sábado. Bye. Vamos, compañeros.